¡Chalán! Por fin llevamos en casa como 2 horas para poder decir bienvenidos a Cooking Shiva y bienvenidos ¡a mi cocina! ¡a la cocina! ¡A nuestra cocina! Con vuestro permiso, entramos en vuestras casas para un Cooking Shiva más, que hoy vamos a hacer una receta especial. Las personas de Barcelona seguramente sabrán y tendrán ganas de poder revivir momentos súper bonitos que han sido vividos en el Café del Museo Textil, en la calle Moncada y delante del Museo Picasso, en donde cenamos, comimos millones de veces, gracias a Peter van der Lee, mi gran maestro, mi primer jefe en Barcelona, a quien soy muy agradecido y a quien dedicaremos el programa de hoy. Vamos a hacer un hummus de guisantes, de garbanzos, que ha hecho Peter durante toda su vida. Bueno, él tenía 2 recetas, yo he decidido improvisar, mezclar más o menos las 2, pero él es muy de las recetas, cómo se cumplen, cómo se hacen, así y ya está. Pero yo voy a coger la receta del hummus, una de las 2, y voy a cogerla, a adaptar con la guarnición de la otra, porque yo soy así. Somos Cooking Shiva, queremos hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, Danielzinho, dime exactamente los ingredientes que vamos a necesitar para hoy. Y lo de los subtítulos, avisa a los brasileños, por favor. Que los programas están subtitulados. Los programas siempre están subtitulados en portugués. Leyendas y en portugués de Brasil. Eso, muy bien dicho. Muy bien dicho. Las leyendas dos programas están en portugués para todos los brasileños, ¿ok? Vamos, Dani. Suscribiros a nuestro canal, siempre Ever, por favor, abajo. Y como hemos dicho, el hummus de guisantes lo dejaremos también arriba porque ya tuvimos la receta, así que... Así, es verdad. La tenéis ahí arriba en algún sitio de este lugar. Muy bien, pondrá Givanchito en algún momento. Muy bien pensado. Entonces vamos a hacer la receta del hummus y para eso vamos a necesitar... 1 kilo 100. 1 kilo 100 de garbanzos hidratados ya cocinados. Que gracias a esto tenemos el aquafaba, que es el agua de los garbanzos, que ¿cuánto necesitamos? Una taza de café. Taza de café. ¿Con leche? Con leche, grandecita, sí, con rellenita. Necesitamos zanahorias, que estas son babies, pero podéis usar zanahorias normales. Esto se llama nabo. Rabanitos. Rabanitos. Eso. Un pimiento verde. Un pepino. Unos garbanzos cocinados con pimentón. No, cocinados y luego secados al horno con un poco de pimentón picante de la Vera, que de verdad es el mejor sin duda alguna, de la Vera. Pica un poquito, lo vamos a utilizar para poner por encima. Lima. Hay 4, pero necesitaremos una cebolla, ¿no? Sí. Tomate, un ajo, en verdad son 2, pero como este es muy grande, que son 12 gramos de ajo, pues si tenéis 2 pequeñitos, pues 2 pequeños, y si no, uno grande, uno hermoso. ¿Qué más? Tomates cherry, necesitamos cilantro, perejil y tomate seco hidratado del día de hoy, que me lo ha dejado muy claro el niño. Comino y tajina, muy importante, que la podéis hacer vosotros con semillitas o la podéis comprar, es un poco cara, expensive para mi money, pero está bien. Tenemos la receta aquí, que es una chuletilla aquí de mi amigo. Para continuar. Porque la receta de Peter, una de ellas la he hecho durante mucho tiempo cuando trabajaba en el Café del Museo Textil, pero la otra no. Entonces vamos yendo aquí, acompañando, siguiendo la receta que me ha dado el super maestro. Peter van der Lee, te dedico el programa de hoy. Un beso. Gracias, Peter, eres muy fuerte. Pues nada, yo os dejo con él ya, yo me voy a la trastienda a trastear con el móvil y la cámara. Así que, hasta ahora. Chao. Chao, pescado. Suscripciones, por favor, no os olvidéis. Vamos a ser pesados así. Necesitamos suscriptores, ¿vale? Por Dios.
Yo lo tengo que aguantar cada día. Y yo a ti. Pero me encanta, así que, ven, vamos allá, vamos al lío. Vamos a empezar. Explico. Dani ha dicho una lima, tenemos mucha, pero vamos a necesitar una. No, hemos necesitado 4 limas, e igual cabería 5 también, porque es el zumo, una taza de café. No, Peter pone una taza de té de zumo de lima o de limón. Vamos a usar esta de aquí, una taza de aceite de oliva suave, sal, la tajina son 175 gramos de tajina, vamos a poner una cucharadita de café de comino y el dientecito de ajo que lo tenemos aquí, y la aquafaba ya está aquí dentro, una taza, esa de aquí, el agua que hemos utilizado para cocinar los garbanzos. Entonces vamos a ello, ponemos el diente de ajo, la cucharadita de café, como ya sabéis, la medida se hace así, sin ningún problema, sin remordimientos, sin estrés. Aceite, toda la taza, ponemos todo junto, el zumo de la lima y pondremos inicialmente una puntita de sal, luego miramos si necesitaremos más. Y lo vamos a triturar bastante hasta que quede muy fino y luego añadiremos la tajina y lo mezclaremos. Vamos allá. Hemos estado aquí. Peter recomienda que hagamos como 10 minutos batiendo, pero mi mini pimer es bastante potente. Voy a echar un poco más de sal, que lo he probado antes y he visto que lo necesita. Ahora he hecho la tajina y lo vamos a volver a batir hasta que esté bien homogéneo. Eso ya lo tenemos aquí, ya luego os enseño, pero ahora vamos a pasar a esta parte de aquí, que es que vamos a preparar la guarnición, que es lo que vamos a poner por encima del hummus para acrecentarle algo de sabor. Son 12 mitades de tomate seco que han estado de remojo durante 3 horas más o menos, repuesto esta mañana, y ahora lo he cortado con casé, muy fino, son trozos súper pequeños. Lo mismo con la cebolla morada, que no está en la receta de Peter, pero somos Cooking Jiva, hacemos las cosas así. Un poquito de olivas que vamos a poner con la picada, así enteras. Tengo la mitad del pepino que teníamos, que es más o menos 12 centímetros de pepino sin piel, también cortado con casé, y 2 tomates también con casé. Con casé es sin piel y cortado a trozos de medio centímetro por medio centímetro, más o menos, así bastante pequeños. Entonces tengo aquí cilantro y perejil, los dos estoy dejando parte de los tallos porque eso añade bastante sabor a las picadas. Mucha gente suele sacar fuera y hacer solo con las hojas, nosotros no, utilizamos el tallo porque es bastante potente de sabor. Eso lo picamos ahora y os explicaré cómo vamos a hacer la picada. Bien, ahora tenemos el cilantro y el perejil picado. Vamos a poner en el plato este hondo, que es un poco más, nos dará más espacio. El tomate seco. Cebolla, vamos a poner toda, el tomatito con casé, el pepino, le vamos a poner una pizca de sal, no hace falta mucho, un poquito ya está bien, aceite, oliva virgen extra
Eso sí, para que tenga el buen gusto de un buen aceite en una ensaladita, y lo vamos a mezclar aquí, así, y vamos a poner también un poquito de pimienta negra, que ya sabéis que me gusta, recién molida. Estará buena, fresca, aromática. Y ahora aquí le ponemos las olivas, que tienen hueso, pero las sabemos comer, ¿verdad? Con huesito. Esto es. Ya tenemos eso de aquí y vamos a montar el plato. Ya veréis, delicioso. Chiquillos, eso ya está, ya lo tenemos. Explico, tenemos la picada de verduras aquí. He pelado la zanahoria, he cortado un poco de rabanito y el pimiento italiano fino, que creo que mucho mejor que el nuestro, el gordo, que es más pesado, pero el fino es muy delicado. Los garbanzos que Dani ha comentado al principio son los cigronnets de Carl Ferrés, que estaban de remojo durante 12 horas, luego los hemos cocinado, hemos aprovechado el aquafaba para hacer el hummus, y esto de aquí en fríos como estaban, lo he mezclado con pimentón picante de la Vera, los he metido en el horno a 50 grados durante 3 horitas, momento que he bajado a la calle, lo he dejado aquí para hacer un aperitivo, pero lo quiero aprovechar para el platito de hoy, porque queda picante, sequito, delicioso. La textura del hummus de Peter van der Lee es esa de aquí. Entonces vamos a ponerla en esta fuente, porque os quiero comentar que hace unos años estuve en Yafo, que es una ciudad palestina que está pegada a Tel Aviv, y ahí comí un hummus que no había comido nunca en mi vida, que lo hacen ahí, es delicioso. Así, lo sirven en una fuente como esa, pero metida al horno, muy caliente, durante 3-4 minutos, que se caliente un poco con un buen chorro de aceite, y les ponían por encima estos garbanzos picantones, que lo vamos a hacer ahora en frío, pero es una idea más para que, si queréis, no podéis hacer eso, comerlo en caliente, es con mucho aceite, una buena tostada, unas verduritas crudas así, delicioso. Entonces ahora aquí le pondremos nuestra picada por encima, aquí, y claro que le voy a brindar con un poquito más de aceite virgen extra, y el hummus de Peter van der Lee siempre va con pimentón por encima, pero en nuestro caso, como ya hemos puesto los garbanzos secos que están picantitos, nos quedamos aquí sin el pimentón por encima. Pero se has acercado mucho este móvil, ¿no? Que no, que se ve estupendo. Se ve estupendo, seguro. Mira, no me hagas parecer un fantasma, ¿eh? Que no, que se Por ve favor. genial. A ver, parece que estemos muy cerca, pero creo que estamos bastante lejos. Sí, vale, aquí. Y todo se ve, que se ve súper bonito. ¿A que sí? ¿A que lo veis bonito y súper colorido? Es que estamos estudiando todo eso todavía. Ya lo tenemos. Ya hemos hecho la foto, que está linda también. Ya la habréis visto seguro en la portada. Ahora lo vamos a probar. Inicialmente, con una tostadita que está calentita. Hemos dejado esto aquí porque me recuerda, mamá, que siempre me ves, al picadillo que haces en verano, que le echas el tomate, el pepino, la cebolla, y cuando lo he probado pues me ha recordado el verano. Con la mamá. Pues más que... Muy bien. Esa ya. En verdad, ya lo hemos probado muchas veces, porque durante el transcurso del programa lo probamos, pero... Es delicioso.
Gracias, Peter, por esta receta tan buena, que la tenía como que perdida. Os digo la verdad, es delicioso. El picadillo este, que no estaba en el café del Museo Textil o del café de Estiu, en el Museo Frederic Marès, que estuvo Peter ahí durante muchos años, por décadas, y ahora ya no está. Se echa mucho de menos porque teníamos dos sitios increíbles, espectaculares para ir y ya no los tenemos. Una pena. Pero la receta está guardada, está eternizada, estará siempre por aquí. Gracias a ti, Peter, que eres un crack. Y lo podrá hacer muchísima gente, la gente que nos Eso ve. es, todos vosotros la podéis hacer en casa, la podéis probar y nos diréis que sí o que no, que está deliciosa. Seguro, está muy buena. La textura es súper fina y el picadillo le da como un toque súper fresco. Es que es una combinación brutal. Sí, sí. Es que no puedo parar de comer. Pues finalizamos por aquí. Pero antes, pasaros ahí abajo, por favor, dejar vuestros comentarios, like si os ha gustado, o unlike si no os ha gustado. Comentarios. Da igual. Necesitamos vuestras opiniones, de verdad, auténticas. Y suscripciones. Si no te has suscrito todavía, pues aprovecha el momento y hazlo antes de que nos vayamos, ¿vale? Un beso muy grande. Acordaros que el camino hacia el corazón pasa por el estómago. Esto es. Y que comer te hace feliz. Muy bien. Un beso muy grande. Hasta pronto. Chao.